bueno, muchas gracias por avisarme. Entonces, todos trabajamos con elementos, todos en cualquier parte de la área de facultad, vamos a ser expertos en elementos químicos. No otra vez, no en sí de propiamente de los elementos, pero sí de los compuestos que los forman y sus aplicaciones. Si los aplicamos a alimentos, pues son los químicos en alimentos. Si los aplicamos a fármacos o salud, son los QFBs. Si los hacemos en grandes cantidades, son los ingenieros. ¿Sí? Entonces, pero todos hacemos elementos. Y hay una parte, pero al final de cuentas, todas las carreras son fuertemente científicas. Unas más, otras menos. Las menos científicas son las ingenierías. Por eso su nombre, ingenierías. Este, pero son carreras científicas. Y saber la pregunta más fundamental que ha inquietado a todos los científicos en la historia de la humanidad, que es de dónde salieron esos pilares fundamentales de todo lo que conocemos, que se llaman elementos, dónde y cuáles fueron esos procesos, y cuándo se formaron, y cómo se forman, y qué pasa con ellos. Pues es interesante, es importante desde el punto de vista científico, cultural y como una background científico importante, background, bases, no me salía la palabra, perdonen ustedes. No suelo ser muy pochinglis, pero de pronto se nos... Entonces la primera pregunta es cuándo y dónde se originaron. Y aquí les pongo una fotografía que me gustaría retomar un poquito más adelante. Fíjense, esta foto es de nuestro Sol, no tenemos ninguna otra foto tan detallada de otra estrella, porque están muy lejos. Entonces, esta foto está muy detallada. Vemos aquí las llamaradas solares y las manchas y todo eso. Entonces, claro, es evidentemente nuestro Sol. Y dice que nuestro Sol hay del helio al hierro. Entonces, estamos diciendo, esto aquí es sugiriendo que se forman del helio hasta el hierro en nuestro Sol. ¿Y qué onda con los demás elementos? ¿Qué pasó con el hidrógeno? ¿Y qué pasó con el cobalto, el rodio, el rutenio? Al rodio le gusta mucho a Toño. ¿A ti cuál te gusta, Caterine? El cobalto. El cobalto. A mí también me gusta el cobalto. El rutenio también me gustó. Yo trabajé mucho con rutenio una temporada de mi vida. Y luego hay otros procesos donde salen esos elementos. ¿Cuáles son estos procesos? Y eso es lo importante, ¿no? ¿Cuáles son los procesos más importantes? ¿Cómo? Y entender un poquito una visión de esto. Esto es una platicada muy, 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 muy superficial, pero muy superficial, porque pues, son temas muy complicados que están en manos de la física, de la astrofísica, de la física de partículas, y han dado pie a varios premios Nobel, a muchos premios Nobel, de hecho, de física generalmente. Entonces, el tener tratar de resumir lo que hicieron un montón de premios Nobel de física en una hora, pues está complicado, por eso les digo que es muy, muy superficial. Es una platicadita. Entonces, aquí lo que sí quiero que tengan en mente son estas frases, que es el origen del universo, el origen, vida y muerte de las estrellas, procesos dinámicos del universo y evolución química del universo. Entonces vamos a tener que ver desde el origen del universo, que es la primera pregunta. ¿Cuál es la teoría cuál es la teoría más popular del origen del universo? ¿Quién me puede responder? ¿Me puede responder de viva voz? El Lo Big cual es muy... Bang. El Big Bang. No es cierto, no es el Big Bang, no es la teoría más popular de nuestro planeta. ¿Cuál es la teoría más popular de Que lo nuestro planeta? creó Diosito, ¿no? Creacionismo. Que lo creó Dosito. Las teorías este, teológicas, las teorías religiosas, donde un Dios crea el universo, son las más populares. La religión católica, pues ya la conocen la mayoría de nuestro público, pero pues hay muchas otras religiones que también dicen cosas similares. Entonces, esas son. Y entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a la más aceptada, que es el Big Bang? En español, la gran explosión. Simple y llanamente porque tiene evidencia experimental. Y las otras no tienen evidencia experimental. Es un acto de fe, valga la expresión, pues eso es conocido, ¿no? Sabemos que las religiones se basan en la fe y la ciencia no se basa en la fe. La ciencia se basa en evidencia, evidencia experimental, evidencia real, que nosotros podamos corroborar y cualquier persona en el mundo pueda verificar independientemente lo que sea, sus prejuicios, sus creencias, lo que sea. Entonces, eso es lo que hace que la teoría del Big Bang sea la más aceptada. Y esa teoría, pues creo que todo el mundo la conoce.
Y para poder entenderla tenemos que tener idea muy claro algunos conceptos. Y esos conceptos los vamos a ver muy rápidamente, que yo creo que la mayoría lo domina, qué es la radiación electromagnética, cuáles son las partículas subatómicas, qué hace diferente entre sí un átomo de otro, este, y algunos parámetros como masa atómica, número atómica, isótopo, alótropo, todo esto. Entonces vamos a verlo muy rápidamente porque esto es de preescolar, desde plastilina nos hacen hacer bolitas de diferentes colores y son las partículas subatómicas, ¿no? Bueno, depende del preescolar donde hayan ido. Este, ¿qué hace diferente un átomo de otro? Muchas veces me dicen, pues el símbolo, sí, pero el símbolo evidentemente se asigna por algo. ¿Por qué se asigna el símbolo? Pues lo dice aquí en rojito, ¿no? Por el número atómico. Y tenemos aquí a un mismo elemento, al hidrógeno. El hidrógeno se caracteriza por tener un protón. El número atómico es el que está aquí abajo. Déjenme poner el marcador, el puntero láser. El número atómico es este. Este es el número atómico, tiene un número atómico 1. Y si tiene un número atómico 1 lo voy a llamar hidrógeno. Cuando tienen diferente masa, ¿cómo se llaman? Y mismo número atómico. ¿Isótopos? Isótopos. Exactamente, se llaman isótopos. Entonces, si tengo, el hidrógeno tiene 3 isótopos conocidos, y de esos 3 isótopos conocidos es el único elemento que tiene nombre y símbolo sus isótopos. Por ejemplo, el litio tiene isótopos, y el litio nada más lo conocemos como litio, no lo conocemos como en otro nombre. El rutenio también tiene muchos isótopos, el rutenio tiene una variedad bastante grande. Y nada más lo conocemos como rutenio. El único que tiene nombre particular son los del hidrógeno, que tiene una importancia en la ciencia bastante grande. Es el protio, el deuterio y el tritio, porque tienen masa 1, 2 y 3. Esto significa que el protio nomás tiene un protón en el núcleo, el deuterio tiene un protón y un neutrón, entonces la suma de protones y neutrones me da el numerito de la masa. Por lo tanto, en el tritio tiene un protón y 2 neutrones, me da 3. En el deuterio 1 y 1, 2. Y en el protio 1 más 0, 1. Y de esta manera tenemos las masas 1, 2 y 3. Esto lo tenemos que tener bien claro, que la suma de protones y neutrones en el núcleo me va a dar la masa, y que lo que tengo aquí, el número atómico, es el número de protones en el núcleo, no el número de electrones. Eso olvídenlo, por favor. Yo por ahí les voy a compartir una pizarrón y les voy a decir lo que a veces más adelante me dicen mucho, ¿no? Yo les pido alguna reacción química, alguna cosa, y luego me ponen el hidrógeno y me escriben el hidrógeno así. Y en una reacción química, pues yo les voy a decir, este hidrógeno, ¿qué diferencia tiene con este? ¿Qué diferencia tiene con este? ¿Qué diferencia tiene con este? Entonces, ¿cómo se llama? Átomo de hidrógeno. Este se llama ion hidronio. Este se llama ion hidruro. Y este se llama molécula de hidrógeno. No existe largo tiempo en ningún medio, es altamente reactivo. Se asocia con otras moléculas, pero pues es más, o otras especies, para dar cosas como H3O. Por ejemplo, cuando se encuentra con el agua, forma el 3 se me fue, 3O más. El ion hidruro es una especie muy reactiva que no le gusta tener ese electrón adicional y lo cede rápidamente, entonces es un reductor muy bueno, y la molécula de hidrógeno es muy estable, a menos que se encuentre el oxígeno y una chispa, ¿no? Y todos son hidrógeno, pero son diferentes especies. Entonces hay que distinguir muy claramente lo que son isótopos, lo que son alótropo y lo que son las diferentes especies de un elemento. Nosotros vamos a hablar en esta clase claramente y vamos a escribir claramente lo que se trata cada uno. Cuando hablamos de ácidos y bases normalmente ponemos el ion hidronio. Cuando hablamos de química atmosférica usamos el átomo de hidrógeno. Cuando hablamos de química redox hablamos de ion hidruro. Y cuando hablamos de energías limpias hablamos de hidrógeno molecular, en términos generales, claro. Entonces, es muy importante tener claro todo esto. Bueno, una vez teniendo claro esto, yo puedo hacer reacciones, igual que hago reacciones químicas. Voy a ponerles una reacción química acá abajo para que vamos a ver la diferencia.
Una reacción química muy sencillita. Si yo tengo hidrógeno molecular y lo combino con oxígeno molecular, ¿qué voy a obtener de producto? Agua, ¿verdad? Todo el mundo conoce esto, entonces pongo aquí un 2 y aquí pongo un 2 para tenerla balanceada. Entonces, una reacción química, que es la que acabo de poner acá abajo, combina moléculas o átomos o iones para dar un rearreglo atómico, y eso es una reacción química. Pero una reacción nuclear no es así, y nosotros lo primero que vamos a ver son las reacciones nucleares. Ahí los átomos se combinan para dar un rearreglo del número de protones y el número de neutrones en esa especie. Por ejemplo, si dos deuterios chocan en una estrella, van a producir un helio. Y lo que se hace es la fusión de estos dos deuterios, la unión de estos dos deuterios, y sumo sus dos partes, sus dos protones y sus dos neutrones. Y eso me da un núcleo que tiene número atómico 2 en vez de 1. Y eso ya no se llama deuterio ni hidrógeno, se llama helio. Y tiene un número atómico de 4. Ahora, si dos átomos de helio chocan, eso es una reacción que se llama captura rápida, captura de helio 4 porque es la masa del helio, y, y la suma es un número atómico 4 y 8 y 4 neutrones que me dan una masa de 8, y por lo tanto eso es un berilio con esta forma isotópica, la que tiene 8. Hay helio que tiene 3 de masa, en este caso es 4, y si se fijan no hay un cambio en el elemento, a diferencia de la química, que los elementos se mantienen iguales, ¿sí? Entonces, esas cosas que parecen tan evidentes y tan obvias, no siempre son tan evidentes ni tan obvias, para todo mundo. Para algunos sí. Entonces, ay, aquí, esto está mal. Aquí se me fue un... Este no es el helio, es el carbono. Déjenme corregirlo de una vez. Déjenme corregirlo porque si no luego esa burrada se me... El elemento que tiene número atómico 6 no es el helio, es el... ¿Lo están viendo? No, No, profe. profesor. Entonces déjenme compartir, es que a veces cuando uno hace movimiento se deja de compartir. Share screen. Ya está, ya lo corregí. ¿Ya lo vieron? Ahora sí. Ahora sí, esta debe aparecer. 3, 2, 1. Ahora. Y ya sale. Ya sale, es carbono. Entonces el carbono con el helio me da número atómico 6 más número atómico 2, me da número atómico. Aquí también está mal. ¿Saben qué pasa? ¿Por qué está mal? Porque es copiar y pegar. Entonces agarré otra reacción para no poner las flechitas y lo hice mal. Es el oxígeno que tiene un número atómico 8 y masa 16. Entonces, nuevamente, déjenme corregirlo. Denme 10 segundos. Porque si no, luego me van a decir que les digo burradas y tienen razón. Perdón, perdón, perdón. Procuraré que no vuelva a pasar. Y ahora sí podemos seguir tranquilamente. Ya, error corregido. Entonces, 2 protones del helio y 6 protones del carbono me da 8 protones y eso es igual a oxígeno, ¿sí? Entonces, esas son las reacciones nucleares, es lo que da origen. Es lo que tenemos que tener claro antes de empezar a ver el Big Bang, antes de ver las reacciones nucleares, que es cómo se originan estas reacciones nucleares, ¿no? ¿Qué nomenclatura tienen y por qué? Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, no, profe. Entonces, ahora tenemos que ver qué es la radiación electromagnética. Pues la radiación electromagnética, pues ya saben ustedes, es una onda y lo que diferencia a un tipo de radiación de otra es la longitud de onda. Las más largas son pues las de telecomunicaciones, las microondas, y luego empieza la infrarroja, y luego tenemos un margen muy estrecho que es la luz visible. La luz visible va más o menos de 360 nanómetros a 800 nanómetros. Luego viene la ultravioleta, que es la que por eso tenemos que usar fuentes de sol, y ya cuando se acaba la ultravioleta viene una energía de mayor, una radiación electromagnética de menor longitud de onda, que es los rayos X, y estos rayos X, pues saben que los aprovechamos porque
como son de mayor energía y es una longitud de onda más pequeña, interacciona más pobremente con la materia y por lo tanto nos sirven para sacar radiografías. Y luego los rayos gamma son los más energéticos de lo que tenemos, ¿sí? Y luego viene aquí partículas subatómicas. Y las partículas subatómicas, pues ya las conocemos, ¿no? Son los fotones. Tenemos positrones, que es como si fuera un electrón, pero con carga positiva. Tenemos el electrón, que su partícula opuesta es el positrón, nada más la carga, pero tienen la misma masa. Un protón no tiene la misma masa de un electrón. ¿Cuántas veces es más grande un protón que un electrón? ¿Alguien tiene una idea? Un protón es más grandote que un electrón. ¿Cuántas veces? ¿El doble, el triple? ¿Cuántas veces? La mayor parte de la masa de un átomo está en el núcleo, porque ahí están los protones y los neutrones y tienen una masa mucho más grande que la del electrón. ¿Qué tantas veces? ¿Nadie? Bueno, en números aproximados, 1836 veces. Entonces, el núcleo pesa aproximadamente 1836 veces, considerando que los electrones y los protones, ¿no? Entonces, bastante más pesado. Luego tenemos neutrones, antineutrinos, neutrinos, etcétera, ¿no? Y bueno, sabiendo eso, viene la teoría que dice el origen del universo, que es una teoría bastante locochona. Y esta teoría parece bien fumada si uno lo analiza. No sé si se alcanza a ver el video. Sí, sí se ve. Pues ya está, ya aprendimos que es el Big Bang, es eso, ¿no? Hay muchas animaciones, ninguna me gusta mucho, ¿no? Si ustedes se fijan en esta animación, aquí hacen ver una explosión. Donde hay un círculo bidimensional creciendo rápidamente después de la explosión. Eso no es muy preciso, pero gráficamente, en el Big Bang, en otras explosiones sí. No es muy preciso desde el punto de vista teórico. Y bueno, y acá pues se ve un montón de gas y materia sólida, ¿no? Pues porque tenemos que visualizarlo. Pero bueno, en el Big Bang todo estaba contenido en un espacio muy pequeño y de repente explotó, que es lo que trata de ilustrar esa animación. Hoy hablaremos del inicio del universo, explicando lo que es. Vamos a ver esto muy rápidamente, ¿sí? Es un video un poquito más moderno del Big Bang, ¿sí? Sucedió desde el Big Bang hasta nuestros días. ¿Se escucha? Para ello haremos ¿Se escucha? Sí, uso profe. de la teoría de la inflación cósmica y de paso aclararemos ciertos malentendidos acerca de esos primeros instantes en los que todo se formó. Empecemos por la famosa explosión llamada Big Bang. Lo primero que debes saber es que no fue ni de lejos una gran explosión, sino un periodo de expansión que aumentó el tamaño del universo al menos un quintillón de veces en una pequeñísima fracción de un segundo. Pero eso no es todo. A ver, formalmente los físicos de repente dicen, no fue una explosión, pero se expandió algo tantísimas veces en una fracción pequeña de tiempo. En el mundo moderno y tradicional a eso sí se le llama una explosión, ¿sale? Tu permiso, voy a hacer que la cabeza te eche humo diciéndote que el Big Bang no ocurrió en un punto concreto, sino en todos lados y al mismo tiempo. Aunque suene raro, la conclusión a la que llegaron los investigadores es bastante lógica. Sabiendo que desde el comienzo del universo hay zonas que no han tenido tiempo de comunicarse porque la luz no ha recorrido toda la distancia entre ellas, ¿cómo es posible que, aún así, todo el cosmos sea homogéneo e isótropo? Es decir, ¿cómo es posible que, mires en la dirección que mires, todo se vea igual? Así es como comenzó la idea de que el Big Bang ocurrió en todas partes, pues es la única solución a esa inexplicable homogeneidad.
Por otra parte, este hecho hace que la pregunta ¿dónde está el centro del universo? Ni siquiera tenga sentido, puesto que nada tiene su origen en un mismo punto y, además, el espacio se expande en todas direcciones, por lo que, desde nuestra perspectiva, todo el universo se aleja de nosotros, haciendo que la Tierra parezca el centro de este. Sin embargo, esto es solo cuestión de perspectiva. La realidad es que cualquier lugar en el que nos encontremos será el centro del universo para nosotros. O, dicho de otra forma, no existe ningún centro. Para entender esta expansión del espacio, te recomiendo que veas nuestro vídeo sobre la energía oscura. Una vez aclarados estos conceptos acerca del Big Bang, comenzamos con la inflación cósmica. Para ello utilizaremos una pequeña analogía. Antes de la violenta expansión existía un campo llamado inflatón, el cual era como un folio arrugado. En cierto momento se produjo una excitación en este campo que provocó que se expandiera muchísimo, en torno a 1 quintillón de veces, como decíamos al principio del vídeo. Esto causó que las arrugas del folio desaparecieran casi totalmente, haciendo que el espacio adquiriera una curvatura muy plana. Tras esos primeros momentos, la expansión se calmó y la energía del inflatón dio lugar a toda la materia del universo. Este proceso se conoce como recalentamiento, aunque generalmente se le suele decir Big Bang, que no es un nombre muy apropiado que digamos, pues da lugar a las confusiones de las que ya hemos hablado al principio del vídeo. Como veis, la inflación cósmica soluciona muchas cuestiones. Sin embargo, con lo que os hemos explicado hasta ahora, aún falta una última cosa: explicar las pequeñas heterogeneidades del cosmos. Esto significa que, a pesar de ser homogéneo, hay ciertas diferencias a escalas más pequeñas, puesto que está formado por zonas de vacío y zonas con más acumulación de materia. Este aspecto heterogéneo se debe a que el inflatón mantuvo pequeñas deformaciones cuando se expandió y, con el paso del tiempo, se han convertido en grandes pozos donde se acumula la materia, formando galaxias, ya que, aunque más lento, el espacio continúa expandiéndose. Y hasta aquí toda la explicación sobre la inflación cósmica, aunque el vídeo no termina aquí. Ya que hemos estado hablando sobre algo que ocurrió hace muchísimo tiempo, vamos a explicar brevemente uno de los métodos que más información nos aporta acerca de los primeros momentos del universo. Hablamos del fondo cósmico de microondas, abreviado como CMB, que, aunque nos proporciona información del cosmos 400.000 años después del Big Bang, siguen siendo los primeros momentos de nuestro universo. Durante esos 400.000 años, toda la materia se encontraba en un estado de plasma a altísimas temperaturas, que impedía que los átomos se formasen, por lo que los protones y electrones estaban separados, sin formar estructuras de carga neutra. Esto provocaba que los fotones, las partículas de la luz, estuvieran continuamente interaccionando con los protones y electrones, haciendo que no pudieran viajar en línea recta mucha distancia. Sin embargo, cuando el plasma se enfrió y los átomos se fueron formando, los fotones dejaron de interaccionar con estas partículas y comenzaron a viajar sin interrupciones. A lo largo del tiempo, la expansión del universo ha provocado que esta radiación haya perdido tanta energía que sus ondas pertenezcan al rango de las microondas, de ahí su nombre. Finalmente fue... Aquí están presuponiendo una cosa, que todo el mundo es de dominio público, de que podemos asociar la temperatura del universo con la longitud de onda de la radiación de fondo. Y es que no es necesariamente trivial, pero es así. Si nosotros medimos la longitud de onda, podemos ver la energía asociada, y lo que se ha visto es que ahora tenemos una longitud de onda mucho más grande y tenemos una temperatura de 2.73 Kelvin comparada con la del origen del universo. Fue detectada en la Tierra, por lo que podemos decir que es un eco del universo 400.000 años después del Big Bang, el cual nos ha ayudado a comprender muchísimas cosas sobre el cosmos. Y ahora sí, déjame si te ha gustado el vídeo, pues nos ha llevado mucho tiempo realizarlo y por favor comparte para que más gente se entere de esto y hasta la próxima. Bueno, les quería presentar este pequeño video que es un poco la última novedad de las concepciones de la física al respecto del Big Bang. Porque todas las concepciones del Big Bang lo que se dicen es todo estaba en un punto, toda la materia del universo estaba en un punto y eso explotó y se empezó a expandir radialmente. Lo que dice la teoría más moderna es algo así, nada más que esto ocurrió en todo el espacio a la vez. Pero si nos vemos en un punto del espacio, pues va a ser la misma película de lo que se hablaba antes. El chiste es que
si todo estaba cuando fue la gran explosión en un punto o en una fracción de punto, si lo analizamos la expansión, pues al principio estaba muy caliente. Entonces los cálculos teóricos dicen que los primeros 10 a la menos 43 segundos, o sea, nada, estaba a 10 a la 32 grados. Esto es una temperatura inimaginable. Entonces no puede existir nada en esas temperaturas. Recuerden que la materia se asocia dependiendo de la temperatura. Si yo pongo una hoja de papel, la hoja de papel está hecha fundamentalmente de celulosa. Y la celulosa es un polisacárido, que es una cadena muy grande, y son anillos de carbono con oxígenos, con OHs, etc. Si yo tengo eso, pues son un montón de átomos asociados en cierta manera. Pero si yo lo meto a un horno a 1000 grados centígrados, ¿qué le va a pasar? Va a ocurrir una reacción química, los átomos se separan y van a formar moléculas más pequeñas, CO2 y agua. Si yo meto el CO2 y el agua a un horno todavía más caliente, se van a empezar a separar y se van a formar un plasma, donde va a haber átomos y iones de oxígeno y de carbono y de hidrógeno. Y así, entonces el estado de la materia depende de la temperatura. Cuando está muy caliente se van separando, cuando está más frío se van asociando. Y esto es esta película que tenemos aquí. El puntero láser. La temperatura va disminuyendo en este sentido y el tiempo a medida que pasa el tiempo. Y la asociación de las partículas hasta formar moléculas va de aquí a acá. Eso es lógico. Entonces en los primeros segundos, en los primeros instantes, no segundos, no había ni partículas ni nada, no podíamos hablar de partículas. Ya sabemos que los protones y los neutrones no son las últimas partículas subatómicas, que de ahí hay quarks y cosas así, ¿no? Hay 7 tipos de quarks, etcétera. Que no lo vamos a ver, esto no es parte del curso, entonces no lo vamos a ver a profundidad. Cuando tenemos 10 a la menos 5 segundos ya empezamos a tener las primeras partículas subatómicas, es decir, ya podemos empezar a tener electrones, protones, etcétera. Y cuando ya tenemos los primeros protones y los primeros núcleos de algunos elementos, tenemos los primeros elementos. Entonces hasta esta capa que yo estoy viendo aquí, que son cuando la temperatura bajó a 10 a la 9 grados, y eso fue más o menos después de 3 minutos de el Big Bang, podemos tener los primeros elementos según las teorías. Y los elementos neutros tarda todavía algunos miles de años más, porque todavía aquí está muy caliente y aquí ya bajó a 6000 grados. Y aquí tenemos iones, pero ya son átomos con electrones. Aquí son núcleos, pero si nosotros consideramos que el núcleo es lo que define un elemento, ya tenemos elementos, aunque estemos a millones de grados Kelvin, ¿sí? Si lo vemos en la película más brevemente, pues no hay nada, no son, quién sabe, subpartículas atómicas y radiación. Pero cuando la temperatura baja, los neutrones se convierten en protones, electrones y neutrinos. El protón ya es el primer elemento, que es el hidrógeno, ¿sí? Y un protón más un electrón me da un neutrón, y un neutrón más un electrón me da otro protón, ¿sale? Y luego, cuando la temperatura baja más, ya tenemos los primeros elementos. Esta es la tabla donde ustedes ya van a poder entender que estos son los primeros elementos formados y cómo se formó. Entonces, cuando un protón interacciona con un neutrón, se forma un deuterio, o un deuterio, que es el que tiene masa atómica 2. 2, ¿sale? Cuando ponemos 2 deuterios, se forma el tritio, y sobre un protón. O bien, un helio 3. Luego, el helio 3 más un neutrón forma helio 4. El helio 3 más un protón forma helio 4 más rayos gamma. Un helio más un tritio me da berilio. Un berilio más un electrón nos da litio, ¿sí? Entonces, y todo esto viene acompañado con una descomposición. Son reacciones nucleares donde los subproductos son partículas subatómicas o radiación. Pero el chiste es que tenemos elementos claramente. Entonces, durante la formación del Big Bang, cuando estamos a estas temperaturas, se formaron los primeros elementos. Entonces, si se fijan, la gran mayoría es hidrógeno. Ay, perdón. Déjenme borrar eso. La gran mayoría que se forma va a ser hidrógeno, en forma de protio, deuterio o tritio. Perdón, este no es tritio. Este tritio es Entonces, el hidrógeno, el tritio se forma muy poco, el deuterio más y el protio todavía más.
Lo que más hay en el universo frío es este. Aquí vienen las reacciones, pero no su proporción. Estos otros elementos se formaron después en el Big Bang, pero con muy pequeña proporción: helio, litio y hasta un poco de berilio. Pero la cantidad de berilio y el litio eran muy insignificantes. Lo que más se formó por mucho fue el hidrógeno en sus formas isotópicas normales. Claro, sus formas isotópicas normales son el protio, el deuterio, el tritio muy poquito. ¿Sí? Entonces así tenemos la caricatura. Deuterio, pues recuerden, son protón y neutrón. Litio son 3 y 3. El protio solamente es un protón. También tenemos neutrones que flotan y electrones, etcétera, ¿no? Entonces, el que tiene 2 es el deuterio, el que tiene 2 y 2 es el helio, ¿sí? Y eso es lo que se formó. Entonces tenemos los primeros elementos. Pero como todo en la vida, necesita condiciones. Si yo, vamos a hacer un símil, ¿sí? Si yo tomo un recipiente en mi cocina, le echo una taza de leche, media barra de mantequilla, de las chiquitas, y le pongo 400 gramos de harina, un poco de vainilla para que le dé sabor, lo bato muy bien, tengo un pastel, ¿no? ¿Quién me dice que sí o que no? ¿Tengo un pastel? Tendríamos la mezcla para el pastel, ¿no? ¿Y cuándo tengo un pastel? Cuando lo sometemos a calor. al horno. Bueno, muy bien, entonces ya tengo esa mezcla y lo calentamos. Entonces lo llevo a 180 grados centígrados, lo meto al horno, veo que ya llegó a 180 grados centígrados y lo saco. Ya tengo el pastel. Tiene pan de pastel. Pues no se alcanzó. Si lo meto nada más un minuto, que llegó a 180, no. Pues no lo tengo. No. El pastel, ¿verdad? ¿Qué necesita? Todos los ingredientes, la temperatura y el tiempo. Lo mismo pasó con esto. El pastel del origen de los elementos es este, ¿sí? Ese es el pastel. Necesita tiempo. Para poder formar, si yo tomo un helio y lo hago que choque con otro helio, ¿cuántos protones voy a tener? El helio tiene 2 protones, 2 y 2 me da 4. ¿Qué me va a dar? El que tiene 4 protones en el núcleo. ¿Qué tiene 4 protones en el núcleo? Vean sus tablas periódicas. ¿El berilio? El berilio. Y si agarro un berilio y lo hago chocar con un helio, voy a tener ahora 6 protones en el núcleo. 4 del berilio y 2 del helio me da 6. ¿En qué se convierte algo que tiene 6? Eso sí se lo tienen que saber de memoria. Carbono. Carbono. ¿Y por qué yo nunca encontré carbono, ni helio, solo encontré helio, deuterio, hidrógeno y muy poco litio, y no encontré carbono en el Big Bang? ¿O por qué los teóricos no predicen esto? Pues porque para poner el berilio, para poner el carbono, para poner los otros elementos, a pesar de tener los ingredientes, necesito tener el tiempo y la temperatura. Si yo apago el horno, no se va a dorar. Ese es el carbono, ¿sí? No voy a poder formar el carbono. Y también requiere de densidad. El concepto de densidad es como el concepto de la concentración en química, pero en reacciones nucleares la densidad es un concepto más profundo. Se llaman densidades críticas. Por ejemplo, para hacer una reacción nuclear, ¿se acuerdan del niño gordo y el flaco? En el proyecto Manhattan, ¿qué era eso? ¿Qué era el proyecto Manhattan? ¿Alguien lo sabe históricamente? La bomba atómica. La bomba atómica. Se hicieron 2 bombas atómicas, una gorda y una flaca, ¿no? Y las 2 bombas atómicas tollaban. Muy bien. Para que pueda ocurrir una explosión, para que pueda ocurrir una fisión de núcleos, teníamos que tener una densidad del átomo fisionable, del isótopo fisionable, el uranio 235, suficientemente grande. Entonces, si no tenían esa densidad mínima, no ocurría la reacción. Y así lo aprendieron los científicos. Y también ocurre eso en el Big Bang. Si no hay una densidad mínima, no pasa nada. Y ustedes lo experimentan muchas veces. Yo creo que más de uno de ustedes se ha subido a las 7 o las 8 de la mañana en alguna estación conflictiva del metro. Pues no sé, dicen que la más conflictiva es Pantitlán, otros dicen que la más conflictiva es La Raza, no sé cuál sea. Piensen en un vagón del metro. Pantitlán a las 7 de la mañana, en época de no pandemia. ¿Cómo está el vagón del metro?
Atascado. Atascado, ¿verdad? Se meten. Y la densidad de personas ahí es tan grande que ustedes pueden levantar los pies y no se caen al suelo porque los detienen los demás. Lo habrán experimentado. Sienten el calor humano. Sienten que una mano, un codo, un brazo se mete en sus costillas o alguna otra parte de su cuerpo. Muy frecuentemente. ¿Cuándo se enojan y empiezan a echar pleito? Cuando ya no hay lugar y se quieren meter más. ¿Y cuando solo porque no hay lugar echas pleito? Cuando empujan. Pues cuando las interacciones son suficientemente fuertes en una densidad suficientemente alta. Si hubiera dos personas en el vagón del metro, ni se tocan, pero cuando hay muchas se tocan más probablemente, entonces la probabilidad de choques es mucho más grande. Y si el calor es muy fuerte, es decir, los ánimos ya están muy caldeados, pues la probabilidad de que se empiecen a golpear es mucho más alta. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con las reacciones. Este tipo de símiles a veces son muy burdos, pero nos ayudan a entender el porqué de las reacciones. Las reacciones químicas y las reacciones nucleares funcionan a través de una teoría cinético-molecular que es, o cinético-atómica en este caso, o cinético-nuclear en este caso, que es cómo se mueven los núcleos o cómo se mueven los elementos, a qué velocidad y con qué densidad. Contra mayor densidad y más velocidad va a ser mayor la probabilidad que ocurran las reacciones. Si este es un universo en expansión y va bajando la densidad y va bajando la temperatura porque se está expandiendo, ¿qué sucede? Las condiciones están cambiando. Es como si ustedes metieran el pastel en el horno y de pronto apagaran el horno. Entonces dio tiempo a que se formara a lo mejor la masa, pero no tiempo a que se doraran y que se derritiera el chocolate de dentro, que le pusieron chispitas de chocolate. Entonces no se formaron los siguientes elementos. Entonces, entender por qué después del Big Bang solo había 3 elementos y no había más elementos químicos es muy importante. Es porque las condiciones no estaban dadas, porque la densidad, la temperatura bajaron muy rápidamente, ya que esto se estaba expandiendo radialmente. Y recuerden que la densidad en función de una expansión radial es como el radio de un círculo, que es inversamente proporcional por el radio al cubo, es decir, la densidad va bajando no linealmente, sino cúbicamente, entonces la densidad baja muy rápidamente. Y eso lo podemos entender simplemente con la fórmula del volumen de una esfera. La radiación, que son estas rayitas que estaba aquí, que se genera de fondo, al principio era muy caliente, como vieron en el video, y estaba asociada a una temperatura altísima. De ahí las extrapolaciones de las temperaturas. Pero lo que nosotros podemos ver en el universo es que vemos que la energía que vemos remanente de energía en el universo es 2.7 Kelvin. Es una gráfica que dice cómo está la energía y cuál es la mayor. En todo el universo hay una radiación remanente, residual, un residuo de radiación que está a 2.7 Kelvin. Eso es esta energía que ahora está muy fría, tiene una longitud de onda muy grande. Y lo más importante, esta teoría está bien loca, ¿no? O sea, si no hubiera evidencias experimentales, decir que el universo no lo creó Dios, sino se creó por una desestabilización de un inflatón, y que esto originó una especie de explosión muy grande, con unas temperaturas muy grandes que se fueron enfriando, pues está bien loco, ¿no? O sea, ni con marihuana colombiana yo creo que llegamos a esa conclusión fácilmente. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Pues con evidencia experimental. La primera evidencia experimental muy sólida es la que nos proporciona uno de los grandes astrónomos que han existido, un americano, Edwin Hubble, que construyó un telescopio y lo puso en órbita. No es cierto. Le pusieron su nombre así se hacen los chismes. Le pusieron su nombre en honor a él, porque fue uno de los grandes astrónomos. Y él era un astrónomo muy perspicaz y empezó a medir la velocidad de las galaxias y la distancia de las galaxias en función del punto de observación, que es la Tierra. Y lo que descubrió es una cosa, que había un cambio al rojo. ¿Qué es este cambio al rojo? Es una cosa que se llama efecto Doppler. Y el efecto Doppler es un fenómeno físico. No es sin ninguna evidencia experimental.
es lo que nos permite ver la evidencia experimental. Tú te enfermaste porque tienes una bacteria. Entonces, ¿cómo viste la bacteria? Con un microscopio. Entonces, la enfermedad fue por el microscopio. No, la enfermedad fue por la bacteria, no fue por el microscopio. Pues entonces la evidencia experimental fue el microscopio. No, el microscopio fue la evidencia, el instrumento que nos permitió ver la verdadera evidencia experimental, que es que había un bichito muy pequeño que se llama bacteria. Y por eso te enfermaste. Lo mismo pasa con el efecto Doppler. ¿Por qué les hago insistencia en esto? Porque una de las preguntas típicas de examen es, dime una evidencia experimental del Big Bang, y me dicen el efecto Doppler. Y el efecto Doppler no es eso. El efecto Doppler es un fenómeno físico que se da independientemente del Big Bang o no. Y es simplemente que con respecto a un observador puede haber un cambio en la longitud de onda si cuando se está emitiendo radiación. En pocas palabras, yo tengo un objeto que emite algún tipo de onda. Si este objeto emite un tipo de onda, para los que están viajando con este objeto, van a la misma velocidad y con la misma trayectoria, esa longitud de onda no cambia. Pero si yo tengo un observador y ve que ese objeto se está acercando, ve más cortas las longitudes de onda, más comprimidas las longitudes de onda cuando se está acercando que cuando se está alejando. Y todos son evidencia de esto cuando en la vida diaria. Si se ponen en una calle y ven que viene un coche que hace ruido, un micro o una moto, ven que cuando se acerca hace y cuando pasa enfrente nuestro hace el sonido más agudo, el i primero, son longitudes de onda más cortas, es una onda mecánica el sonido. El sonido que pasa por enfrente es justamente el sonido, la longitud de onda del emisor, y cuando se va se alargan, entonces oye más grave, que son longitudes de onda más anchas, más largas. Y eso se llama efecto Doppler. Lo mismo pasa con la luz. Si nuestra estrella, si estamos viendo nosotros que se está alejando, la deberemos ver con longitudes de onda más rojas, y si se está acercando con longitudes de onda más azules. Hay una serie de televisión que ya terminó, pero yo les recomiendo que la vean, es entretenida, alguno la habrá visto, donde hay un personaje que es un nerd de estos obsesivos de la ciencia, con un cero de habilidades sociales ni nada, pero es muy inteligente, que se llama Sheldon Cooper. Y Sheldon Cooper en esta serie va disfrazado a una fiesta y va de efecto Doppler. Y yo cuando vi su disfraz de efecto Doppler dije, sí está bonito. Es el observador, el emisor de longitudes de onda, y depende, se acortan o se alargan las longitudes de onda dependiendo si se acerca o se aleja. Yo creo que la mayoría obviamente, la mayoría de las personas que vieron eso, pues no supieron por qué esa camiseta o esa camisa era el efecto Doppler. Pues ya sí ahora tiene sentido, ¿no? Si nosotros analizamos eso y vemos la luz que emiten las estrellas, cuando están más lejanas, tienen el mismo patrón de estas rayas. Estas rayas son es el espectro de emisión, y esta es proporcional a qué tipo de elementos tenemos. Si se fijan, son las mismas rayas, nada más que están más corridas hacia el rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que son los mismos elementos, pero que la estrella se está alejando de nosotros. Si nosotros vemos eso, aquí tenemos muchas evidencias, ¿no?, experimentales, y cómo lo miden y la velocidad a la que se mueven. Si nosotros regresamos la película en el tiempo, si se estaban alejando en el punto, se van alejando del A al B, y si regresamos la película, pues se van a ir acercando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo estaba en un punto. Eso fue lo que dio origen a la teoría del Big Bang, de que todo estaba concentrado en un punto. Como ya vimos con la teoría del inflatón, no necesariamente es correcto, sino que esa explosión fue en todos lados, y que sí se están alejando todo de todo, pero no necesariamente de un solo punto en el universo, porque si no, no se podría explicar. Pero para el caso de la formación de los elementos es exactamente lo mismo, y la evidencia experimental es esa. Y la otra evidencia experimental es la radiación de fondo. Se produce una gran radiación, y esta radiación lo que produjo fue la debemos medir. Pero si yo mido la radiación, pues en la Tierra va a ser muy complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando sale el sol, pues ya está generando radiación. Entonces yo no puedo medir la radiación de día, porque tengo la radiación solar. Si yo estoy cerca de una antena de televisión o de telefonía celular, pues está emitiendo radiación, también me está interfiriendo.
Si yo estoy cerca de una estufa, pues también. Iraís, cuéntanos, ¿cuál es tu duda? Bueno, mencionó que una evidencia experimental era la radiación de fondos. ¿Me podría decir cuál había dicho anteriormente, por favor? La expansión del universo, que las galaxias se están alejando, bueno, las galaxias en las estrellas se están alejando unas de otras. Y eso es evidenciado porque hay un corrimiento al rojo y la teoría del Big Bang. Digo, de lo que habíamos explicado. Nos vemos que se están alejando porque están más rojas. Y se están alejando, lo que quiere decir es que la teoría del efecto Doppler nos hace más evidente que se están alejando, pero la real evidencia es que se están alejando las galaxias y las estrellas unas de otras. Eso quiere decir que el universo está en expansión. Si se están alejando, se está expandiendo, ¿sí? Si se expande, eso quiere decir que si regresamos la película, entonces, si regresamos la película, se pueden ver mis manos en el video, quiere decir que antes estaba en un solo punto. Cuando se expande, hace esto. Y eso lo vemos con evidencia indirecta, porque ver lo que pasó hace aproximadamente 14.000 millones de años, pues no podemos. Tenemos que ver evidencias indirectas. Entonces la primera evidencia es lo que observó Edwin Hubble, que fue el alejamiento de las galaxias, y lo pudo ver a través del efecto Doppler. Y la segunda, la radiación de fondo. ¿Sí? ¿Quedó claro, Irais? Sí, gracias. La radiación de fondo, que en esa explosión se genera una radiación y que se va enfriando. Pero pues eso, para poderlo medir bien, los científicos pues les ha sido tan importante este tema que se han gastado un buen billete en entender esto, y hubo un consorcio internacional donde varios países construyeron una sonda, la sonda COBE, que lo que hizo esta sonda, la pusieron a medir la radiación de fondo en el universo en varias longitudes de onda, no solamente en el visible no es todo, a pesar de que sea nuestro mundo. Y la sonda lo que hacía era, ponía su antena a un lado, medía, se movía un poquito y medía, se movía otro poquito y medía, y así hizo un mapa tridimensional de todo el universo. Le tardó como 2 años en completar esto, y cuando lo completó se publicó esto. Esto fue tal el impacto de la publicación de esta información, que salió en todos los periódicos. Yo me acuerdo que esto salió, me parece, a principios de los 90s, y yo me acuerdo que lo vi, y de pronto vi en un puesto de periódicos el periódico Excelsior, que era el primero que estaba así en la primera plana, y vi esa foto y dije, ¿qué es eso? Y me acerqué a ver, seguí caminando, vi otro, y dije, ¿qué es eso? Y al final compré un periódico y lo leí, y luego cuando llegué a la facultad, pues ya estaba en todos lados, ¿no? De que por fin se había confirmado la teoría del Big Bang, porque se había sacado un mapa. Y este mapa lo que dice es que la energía, la radiación en el universo no es homogénea. ¿Por qué no es homogénea? Porque hay zonas más calientes, las rojas son más calientes, y ahí hay pues, reacciones nucleares, ¿no? Hay estrellas, hay galaxias que están teniendo reacciones nucleares continuamente. Pero hay zonas donde están mucho más frías y ahí que no hay reacciones nucleares, siempre hay una radiación de fondo. Y esa radiación de fondo coincide con la teoría, y esa teoría es la de que es 2.7 Kelvin, que es los cálculos teóricos de los físicos coinciden perfectamente con la observación experimental. Entonces se concluyó que esta era perfecto. Si lo veíamos en otras longitudes de onda era muy parecido, porque pues la materia interacciona, pero la radiación de fondo seguía siendo 2.7 Kelvin. Y en ese sentido, pues después del Big Bang, la formación de elementos se muere aquí. Ya no tenemos más allá del litio. Entonces, cuando después del Big Bang, que tenemos varios minutos, pues yo lo que veo es que se crean los elementos, tengo una expansión, y luego vamos a regresar a esta. Tenemos límites de detección en observación. Estamos viendo la escala del universo con respecto al tiempo del Big Bang. Nosotros lo que estamos viendo es esto. Con lo que vemos aquí, pues tenemos que dilucidar todo esto. En resumen, las evidencias experimentales, la radiación de fondo, las galaxias y demás objetos se alejan radialmente con respecto a un punto. Bueno, a un punto se alejan radialmente. Y también otra evidencia experimental, la abundancia de los elementos. Si casi todos los elementos que se formaron fueron hidrógeno, helio y un poco de litio, los elementos más abundantes en el universo deben ser hidrógeno y helio. Y si yo analizo en el universo,
porque lo puedo hacer a través de los telescopios, la abundancia de los elementos, yo lo que encuentro es que sí, el hidrógeno y el helio es por mucho los elementos más abundantes. Entonces, esas tres evidencias me confirman que esa es la mejor teoría, y por eso las teorías teológicas no las aceptan los científicos como verdaderas, porque no tienen evidencia experimental, pero sí tiene evidencia experimental estas observaciones. ¿Sí? Conclusión, la temperatura y la presión bajaron rápidamente, es decir, le apagamos al horno, porque se expandió el universo y ya no se pudieron formar estos elementos que estoy marcando aquí: hidrógeno, helio y un poco de litio. Entonces, después del Big Bang, eso. Entonces, ya tenemos un universo con 3 elementos. Tan tan. ¿Y dónde se formaron el resto de los elementos? Son las preguntas que estoy poniendo aquí, ¿no? El universo primitivo, aproximadamente, hace unas décadas se creía que era 15.000 millones de años. Ahora los números más cerrados es que esto fue hace como 13.700 millones de años, 13.800 millones de años. Vaya, no nos vamos a pelear por esa pequeña fracción en tantos millones de años. ¿Y ahora qué? ¿Cómo podemos explicar que nosotros pues estamos compuestos mayoritariamente por carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, calcio y algunos otros elementos, nuestro cuerpo humano? Tenemos mucha agua, ¿no? El agua tiene oxígeno. Si no se formó oxígeno en el Big Bang, ¿de dónde salieron estos elementos? Entonces, para eso tenemos que pensar en cómo evoluciona el universo después del Big Bang. Esta tablita me gusta mucho porque es muy importante. Si ustedes grafican temperatura contra energía térmica, aquí tienen la energía en electrón volts por partícula, aquí tienen la temperatura en Kelvin. Cuando nosotros estamos muy calientes en el universo naciente, ¿cuál es la forma más estable de la materia? Pues quién sabe, no lo podemos saber. Cuando bajaba, ya después de un poquito menos tiempo, las partículas elementales, los protones, los electrones, los neutrinos, los quarks, aquí estamos en el límite de esta rayita, aquí los límites de esto, pero tenemos una energía muy grande. Cuando se va enfriando, cuando tenemos menos energía, menos temperatura y menos energía, ya son estables los núcleos y los electrones, los primeros núcleos, y ocurren reacciones nucleares. Un deuterio con un deuterio forma un helio, por ejemplo. Pero cuando ya estamos más abajo en energía, tenemos estables, y también puede haber reacciones nucleares. Pero cuando estamos más abajo en la superficie, más abajo en temperatura, en la superficie de una estrella, ya estamos hablando de 10 a la 4, la temperatura en la superficie del Sol se calcula en 6.000 grados aproximadamente. Ahí no hay reacciones nucleares. Las reacciones nucleares se dan en el interior de las estrellas. Entonces, en la superficie estrella no se dan reacciones nucleares. Y ahí puede encontrar átomos ionizados y hasta átomos neutros en algunos casos. ¿Sí? Y si bajo más la temperatura, ya puedo encontrar moléculas. Y con las moléculas puedo encontrar sólidos. Y con eso puedo formar vida. Y con eso puedo tener el mundo de las reacciones químicas. Nosotros vivimos en el mundo de las reacciones químicas. El origen del universo era el mundo de las interacciones de las partículas. ¿Y cuál fue la diferencia? La temperatura y la energía. Entonces la materia puede existir en diversas formas dependiendo de la temperatura y por lo tanto la energía. Y esto quiere decir que nosotros en nuestra actual forma de vida vivimos entre 0 y 100 grados centígrados, que es la temperatura menos de 100 grados centígrados, que es la temperatura que impera en la superficie de nuestro planeta, que es donde vivimos, y ahí lo que encontramos son moléculas y sólidos, y algunos líquidos. Y lo que predomina ahí son puras reacciones químicas. Entonces, para nosotros, por eso estamos en la facultad de química, porque las condiciones del universo están permitiendo eso. ¿Cuál es la abundancia en el universo de los elementos? Yo lo que veo es que el hidrógeno y el helio es una escala logarítmica. ¿Qué quiere decir? Que cada unidad son 10 veces más. Entonces, 6 quiere decir 1.000.000 de veces más. ¿Sí? Entonces, el helio y el hidrógeno son por mucho los más abundantes. Y luego vienen otros elementos muy abundantes, carbono, oxígeno, pero mucho menos. Si se fijan, son miles de veces menos abundantes que el hidrógeno en el universo. Esta gráfica va obviamente con respecto al número atómico, como lo pueden leer. Y aquí viene la siguiente parte de la película. La siguiente parte de la película es ¿dónde se formaron el resto de los elementos? Si al principio lo que yo tenía era una nube
de pura gas, que ese gas era hidrógeno y helio básicamente, ¿qué le pasó? Lo que tiene inherente la materia entre sí, ¿qué es? Hay 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza. Hay 4 fuerzas. ¿Cuáles son esas 4 fuerzas? ¿Alguien me lo puede decir? Según la física moderna. 4 fuerzas. Serían la gravitatoria, la nuclear fuerte, nuclear débil y la electromagnética. Perfectamente bien contestado. De todas esas 4, la que siempre es atractiva, pero es la más débil, es la gravitatoria, pero es una fuerza atractiva. Entonces, si la nube de gas de los elementos que se forman después del Big Bang empezó a interaccionar la gravedad, se empezó a formar una cosa que se llama un disco de acreción. Simplemente esto es por efecto físico, se forma un disco y se va atrayendo. La mayor parte de la materia queda en el centro y se atrae mutuamente. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que ya no son las 7 de la tarde en el metro, pasó de las 7 de la tarde donde la densidad era altísima, a las 11 de la mañana o 12 de la mañana donde la densidad era bajísima, a las 7 de la tarde, 8 de la tarde nuevamente donde la densidad es altísima. Vuelve a concentrarse por efecto de la gravedad, aumentar la densidad y aumentar los choques. Y el aumentar la densidad de los choques es como si le volviéramos a prender al horno. Empieza a ver, tenemos nuevamente las condiciones adecuadas para que haya reacciones nucleares. Y si la densidad es crítica, si la densidad es suficientemente alta, y eso depende del tamaño del núcleo que se está condensando aquí, se pueden dar reacciones nucleares, y las reacciones nucleares muchas son exotérmicas. Y entonces se forma una estrella que es un montón de materia que empieza a tener reacciones nucleares, y eso da energía y entonces se vuelve autosostenible. Esa misma energía provoca más reacciones nucleares. Es como un papel. Si ustedes le ponen un cerillo a un papel, se empieza a quemar. No tienen que tener el cerillo puesto todo el tiempo, con que lo pongan en un cachito se empieza a quemar, porque la misma combustión del papel enciende el resto del papel. Lo mismo aquí, la misma reacción de deuterio que me da helio, genera suficiente calor para que las demás reacciones empiecen a formarse. Y de esa manera nace una estrella. La materia que se condensa en los alrededores no alcanza una masa crítica para que se formen reacciones nucleares y va a formar planetas. Esto va a formar los planetas. ¿Qué evidencia hay de esto? Porque pues esto es una especulación y a mí me gusta hablar siempre de evidencia, porque somos científicos, entonces tenemos que tener evidencia. Es como las personas, ¿no? Las parejas. No me llamaste. Eso quiere decir que estás saliendo con otra persona. Pues, perdón, no. Que no te llamé no significa que esté saliendo con otra persona. Eso no es ninguna evidencia. Si me ves que estoy llamándole a otra persona, pues a lo mejor eso sí es evidencia. Lo mismo aquí, tenemos que tener una evidencia clara. Los cálculos teóricos me predicen esto. Entonces, ese es un tipo de evidencia indirecta que a veces no es tan válida. Pero se desarrolló una rama de la astronomía que se llama la neutrinoastronomía. Los neutrinos son muy pequeños y no tienen carga, entonces atraviesan la mayor parte de la materia. Pero hay una menor densidad de neutrinos donde hay mucha concentración de materia, sobre todo sólida, como puede ser un planeta. Entonces se ha visto que en ciertas estrellas, las más cercanas, donde podemos apuntar los radiotelescopios y ver cómo están los neutrinos, hay una densidad de neutrinos más baja en ciertas zonas. Entonces, en otras estrellas, aparte de la de nuestro Sol, se ha visto que sí se han formado planetas a través de esa teoría que se llama neutrino espectroscopía o neutrinoastronomía. ¿Sale? Y se forman estrellas. Ahora, ¿todas las estrellas son iguales? No, no son iguales, evidentemente. Hay muchas clasificaciones para las estrellas. La que nos va a interesar a nosotros, la clasificación que nos va a interesar, que no somos astrónomos, somos químicos o algún área afín de la química, es el tamaño. Y vamos a ponerlas, las grandotas y las chiquitas. Las grandotas son las que son 8 veces más grandes que nuestro Sol, y las chiquitas son las que son 8 veces menores. Aquí también tengo un signo mal, ¿verdad? Bueno, ahorita luego lo corrijo. Un símbolo mal. Entonces, el límite es 8. Es como ustedes.
Si yo les pregunto cuánto miden y me dicen 1,95, pues yo digo, ah, caray, si son altos. ¿Cuánto mides, Toño? 1,89. 1,89. Toño es bien alto. Eso no lo pone en duda nadie, en este país por lo menos. Este, pero si yo les digo, miden 1,75, ¿son chaparros o son altos? Pues es algo muy relativo. Este, y está definido por un número, que es el promedio de, de la media de la estatura de todos los hombres o de todas las mujeres, porque se clasifica por hombre y mujer. Esa media, porque genéticamente sí se ha visto diferencias, que los hombres son un poquito más altos que las mujeres en general. Y lo que vemos es eso. Entonces, menos de 1,75 a lo mejor lo podemos clasificar como chaparro, más como alto. Y ni alto ni chaparro, justamente 1,75. Es un número, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Esto es un número medianamente arbitrario, no es arbitrario del todo, pero sí las másicas y las no másicas. Y vamos a ver por qué no es arbitrario del todo. Primero, cuando se forma cualquier estrella, se van a empezar a formar reacciones nucleares. Todas las estrellas, grandes o chicas, van a empezar igual. Todas se van a empezar a comprimirse. Y el hidrógeno van a formar deuterio. Esta es la energía requerida. Y luego el hidrógeno, el deuterio y un protio me van a formar helio 3. El helio 3 y helio 3 me van a formar helio 4. Y la primera de reacción es muy, muy común. Ahorita vamos a ver algunas reacciones nucleares. Pero me gustaría que la parte de donde analicemos con profundidad, un poquito más profundamente, estas reacciones, ya la veamos la próxima clase, que estamos a punto de terminar. Entonces vamos a parar aquí. Y les voy a compartir una cosa. Para verlo con calma en la próxima clase, ¿sale? Les voy a compartir una cosa. ¿Dónde estoy? Aquí. Y les voy a poner aquí esto, no, aquí esto. Y aquí les voy a poner YouTube. Y aquí les voy a poner creo que la mayoría ya conoce esta plataforma. Mi Toño la conoce muy bien. Entonces, le van a entrar a este canal. ¿Sí? Y van a ver. Van a echar ojo de los videos. ¿Tienen alguno de origen del universo Big Bang, Toño? No. Le van a echar un ojo. Y van a ir viendo con el tiempo cuáles son los videos más interesantes. Van a entrar también en esta otra página que se llama Amid, creo que la mayoría lo conoce, lo están viendo, y van a entrar a recursos por departamento académico. Y aquí van a entrar a cualquier materia, porque lo que queremos es la 1310, química inorgánica. Y aquí hay los videos, y aquí hay varios videos de esto. Entonces, de tarea, van a ver estos videos. Estos videos los hicieron otros profesores. Échenle ojo. Échenle ojo a estos videos. Estos videos duran muy poquito. ¿Se llega a ver el video? ¿O no? No, ¿verdad? No. Cuando comparto tengo que decirle que lo tengo que compartir, pero bueno. Vean estos videos, nucleosíntesis y abundancia, para la próxima clase. Tienen el fin de semana por medio, entonces son media hora de videos, no es mucho. Échenle ojo a estos videos. Y aquí van a ver de la unidad 2 también los videos, etcétera. Hay cosas que pueden ser interesantes, ¿sale? Hay de teoría y ya conocen los del laboratorio, pero los del laboratorio ahorita. Laboratorio, si fijan, el primer video es el de la práctica experimental. En teoría sí tenemos videos de la nucleosíntesis, ¿sí? Entonces échenle ojo a estos videos y lo vemos. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna.
No, profe, ninguna. Es un tema denso y es un poco platicadito, entonces vaya echándole ojo, vayan analizándolo. Y si tienen dudas, pues lo sacamos para la próxima clase, ¿sale? Porque sí quisiera que la próxima clase quede más o menos claro. Es más fácil sacar 3 dudas puntuales que ver otra vez el video de la clase, ¿sí? A lo mejor dije algo mal, porque a veces digo muchas cosas mal. O a lo mejor no dije algo. Entonces por eso les voy a dar unas lecturas que se las voy a recomendar, se las voy a subir en el AMIS. Entonces le echan un ojo a esas lecturas. Es una lectura de un documento en español, entonces está muy fácil, es un articulito y muy sencillo en español. Les voy a poner uno en inglés que está mejor, está muy bien, pero es más pesado. El que lo quiera leer, bien. El del español, ese sí valdría la pena, porque sí me gustaría discutir la próxima clase alrededor de ese artículo y lo que hemos visto hasta ahorita. Retomar un poquito lo que hemos visto, esas ideas, para empezar a hacer algo. ¿Sale? Bueno, si no hay dudas, pues nos vemos la próxima clase. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe, está perfecto. Gracias. Profesor, gracias. Muchas gracias, profesor.